Es un gusto darle la bienvenida a Henry Rafael, analista político, presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno. Henry, gracias por estar aquí en la tarde con nosotros. Muchas gracias a ustedes, con todo gusto. ¿Cuál es la gran diferencia o formas que cambiaría o que cambiará a la hora de legislar con este sistema bicameral que no es desconocido para el país, pero que vuelve después de 3 décadas? Yo creo que lo importante de este cambio es que va a permitir tener una Cámara que permita, que es la Cámara de Senado. Hoy el Perú solamente tiene una sola Cámara, que es el Congreso de la República. Hoy vamos a pasar a tener una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Es poder tener una Cámara de Senadores que permita una evaluación mucho más robusta, mucho más profunda, mucho más reflexiva sobre las decisiones que pueda tomar la Cámara de Diputados y pueda permitir, bajo este sistema, que me gusta, uno de los valores principales, la continuidad de la representación política con experiencia y a la par, caso de la Cámara de Diputados, la renovación de figuras políticas que permitan justamente que el proceso de representación democrática permita nuevas figuras, permita nuevos representantes asumir esa función sin dejar de tener a la experiencia que es muy necesaria en el manejo político, más aún en sistemas donde justamente por la falta de experiencia, sobre todo en el manejo legislativo y político, hemos perdido mucho tiempo en la aprobación de leyes o peor aún, el confrontamiento político con otras instituciones del Estado. Ojo, nos vamos con esta cabeza que es la bicameralidad, pero también es reelección de congresistas, ¿cierto, Henry? Sí, la propuesta de reelección de congresistas se había eliminado en una anterior reforma electoral, reforma política electoral, justamente llevó esta situación a entender de que es imposible, digamos, de manera pragmática, poder tener un Congreso sin congresistas con experiencia. Y entonces ahora lo que se ha determinado es que haya reelección, con ciertas limitaciones, porque hay que recordar que quien decide quién debe ser un congresista, ya sea un diputado o un senador, es la ciudadanía. Entonces yo no considero de que esto es un riesgo de que todos los congresistas que están con muy mala aprobación en este momento vayan a tener la reelección. La reelección no es asegurada en un sistema democrático. Una cosa es que el sistema lo permita y otra cosa es conseguir el respaldo popular y el voto de la ciudadanía. Y creo yo de que en un sistema democrático permitir la reelección con ciertos estándares permite justamente que en el mejor de los casos quienes continúan un mandato en el ámbito del Senado o de diputados pueda hacerlo con el respaldo de la ciudadanía, lo cual implica que tienen que hacer un trabajo por lo menos aceptado en esta gestión para los congresistas actuales. ¿Qué cambió hoy? En 2018 se había llevado a referendo y fue un contundente no a la bicameralidad. Tanto a la bicameralidad como a la reelección de congresistas. ¿Qué cambió? Para empezar, cambió el modo. La vez pasada hubo un referendo donde los ciudadanos votamos y pusimos nuestra opinión, digamos, sobre este proceso constitucional. En esta oportunidad, el Congreso ha optado por ir por el mecanismo constitucional del cambio a través de una reforma constitucional en el mismo Congreso que implica una votación en primera instancia, que fue el año pasado, y una segunda votación en otra nueva legislatura, que es la que se ha hecho este año. Si en ambos casos, como ha sucedido, ha habido una votación abrumadoramente mayoritaria, entonces la reforma del cambio constitucional se toma por habida y es lo que ha sucedido, básicamente en el que por decirlo así, se ha vuelto al anterior modelo de representatividad en el Congreso y ha dejado sin efecto justamente lo que había sucedido en el año 2018 cuando se mantuvo la reforma electoral que hasta el momento, por lo menos en este momento está en vigencia, donde la reelección parlamentaria no es posible y tampoco existe bicameralidad. Ya hace muchos años que en el Perú no existía bicameralidad. Habíamos pasado de tener diputados y senados a tener un solo Congreso de la República, un solo Parlamento. Hoy nuevamente vamos a pasar a la bicameralidad
con la esperanza, por lo menos yo soy propositivo, de que esto permita lo que dije, la recomposición del Congreso con nuevas figuras, pero a la par la permanencia de algunas figuras que permitan poner experiencia en el ámbito legislativo, en el quehacer de la política legislativa. Los que no están a favor de estos cambios, ¿coincides o rescatas o destacas alguno de sus argumentos? Yo coincido principalmente en la preocupación de que la reelección sea un escalamiento de la continuidad de políticos que cargan con denuncias o con políticos que están haciendo política populista, pero que no están asumiendo su función legislativa de generar políticas públicas, legislación en favor de la ciudadanía. El tema está en que también esa crítica no va un poco alejada a la naturaleza del sistema democrático, que es dejar que el pueblo decida. Por supuesto, creo que de manera seria y razonable el nuevo sistema debe tener el encapsulamiento necesario para que, por ejemplo, personas que están con delitos probados, con acusaciones de corrupción en una instancia mayor, como lo establece la nueva ley, no puedan ser reelegidos. Estos mecanismos, esos candados que permitan que este cambio legislativo no se abra pues en una suerte de contrapuerta para que todo el mundo pueda ser reelegido, creo que habrá que ponerlo en prueba en las próximas elecciones. Y la otra preocupación para quienes están en contra de que haya un Senado es que efectivamente el Senado se convierta en una suerte de nido trabador de decisiones de pragmatismo. Esa sí es una preocupación que comparto, que en vez de hacer una mejor calidad legislativa, se convierta esto en una traba y en un proceso mucho más lento. Imagínense si nos demoramos en aprobar leyes con una sola cámara, lo que podría significar la aprobación de 2 cámaras. Esperemos que no sea así. Una ya por curiosidad, ¿Dina Boluarte participó en algo? ¿Trascendió su postura, Henry? No, la Presidencia de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros no fueron partícipes directos del proceso de cambio de la Constitución, porque ha habido un cambio constitucional, porque finalmente tampoco es parte de este proceso. No se ha hecho una elección, mejor dicho, no se ha cambiado la Constitución para hablar de la reelección presidencial. Esto ha sido solamente adscrito al ámbito legislativo. Sí, pues son otros poderes, así debe ser. Henry Rafael, gracias por habernos acompañado estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a las Américas.